nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste. La ira de Dios y el cántico de los redimidos. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 17 de enero de 2016. Hacia el final del mensaje, vimos al Señor pisando a sus enemigos en el lagar de la ira de Dios. El mensaje de hoy es un mensaje que no es tan fácil de predicar, es un mensaje con verdades muy graves que tenemos que tener en cuenta. Como digo, al final del mensaje pasado vimos a el Señor Jesús tomando venganza de sus enemigos y pisando en el lagar de la ira de Dios, final del capítulo 14. Y dice que salía sangre por todos lados, sangre hasta el freno de los caballos, decía Juan, el apóstol. Hermanos, hay algo que debemos saber, y es que Dios es paciente con el pecador, pero de ninguna manera es indiferente con el pecado. Dios aplaza el castigo, concediendo tiempo para el arrepentimiento, pero nunca hace la vista gorda. Dios nunca mira para otro lado. Dios es tardo para la ira, pero jamás tiene por inocente al que es culpable. Durante este día, hoy domingo, durante estas horas que tenemos por delante, el Señor va a juzgar en el mundo parte del mal que hay en el mundo. ¿Que cómo lo va a hacer? De muchas maneras. Tal vez hiera de muerte a algún político corrupto y soberbio, como hizo con Herodes. ¿Recordáis Herodes? Cuando blasfemando se recreó en la alabanza que el pueblo le elevaba a él, voz de Dios y no de hombre, y el Señor lo hirió de muerte, de tal suerte que murió, expiró, comido de gusanos. Eso fue un juicio de Dios. O tal vez Dios decida azotar a una congregación trayendo debilidad y aún mortandad en medio de su casa, como hizo con nuestros hermanos en Corinto. Muchos están enfermos. Y aún algunos de vosotros han muerto. Y esto por manosear las cosas santas y no conducirse como Dios manda. ¿Recordáis eso? En este día Dios va a estar juzgando el mal de muchas maneras. Pero cuando acabe el día, habrá miles, millones de situaciones injustas que no habrán sido arregladas. El otro día vi un reportaje después de la predicación del domingo pasado. Pepe García me envió un enlace para ver un documental que unos reporteros españoles habían hecho, no sé si se llama En Tierra Hostil, se llama el programa, En Tierra Hostil, sobre Corea del Norte. Yo había escuchado algunas cosas, pero al ver el documental no salía de mi estupor. Era grotesco aquello. Era terrible. En muchas de las cosas literalmente se cumplían las cosas que estos capítulos 12, 13 y sobre todo 13 y 14 de Apocalipsis dicen. Era insultante. A medida que yo estaba siendo expuesto a la realidad de este país, la indignación crecía más y más. Era un monstruo aquello, lo que yo estaba viendo. Sumamente un sistema idolátrico, un sistema que aplasta, asfixia la libertad, la dignidad de las personas.
Cuando termine el día, tal vez Corea del Norte seguirá siendo el monstruo Corea del Norte, gobernada por un hombre megalómano, loco, blasfemo, idólatra, enemigo de todo lo bueno. Pero hermanos, al final de la era presente, al final del día seguirán habiendo situaciones injustas. Pero lo que quiero decir es que hay un momento, hay un día señalado en la agenda del cielo donde cada quien será puesto en su lugar. Donde todas las cosas serán traídas al sitio donde les pertenece estar. Cuando se eche el telón, hermanos, cada cual va a tener lo que merece. Mira este versículo de Romanos capítulo 2, antes de entrar en nuestro texto. No hace falta que lo busquéis. En Romanos, Pablo escribe a los hermanos allí y les dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, Pablo se está dirigiendo no a los hermanos de la iglesia, sino en general mostrando la pecaminosidad del hombre. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras o acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno. ¿A quién pagará Dios? A cada uno. ¿Qué hará Dios? Pagará. ¿A quién? A cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia ¿sobre quién? Sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Hermanos, hay un día señalado, aquí Pablo lo llama el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un día señalado para ajustar cuentas, el día del ajuste de cuentas, el día del Señor, el día de la ira, el día del juicio. Y eso es lo que vamos a ver en los capítulos que tenemos hoy delante, capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Y me vais a permitir que en esta ocasión, siendo que no son demasiado largos, los lea completamente, ¿vale? Una lectura un poco larga, un poco extensa, pero creo que merece la pena. Y vamos a leerlo con reverencia, Apocalipsis 15 y 16, los dos capítulos al completo. Y dice la palabra del Señor: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder,
y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta aquí la lectura. Hermanos, cuando hace algunas semanas hablamos acerca de las 7 trompetas, establecimos que ese toque de las 7 trompetas se trataba de juicios divinos diseñados para advertir a los hombres. ¿Lo recordáis? Eran juicios admonitorios, advertencias severas, pero advertencias. No eran juicios finales, eran juicios parciales. De hecho, cuando Dios tocaba o dañaba el mar, o dañaba la fuente de las aguas, o dañaba la tierra, siempre se nos decía: y fue dañada una tercera parte. Dijimos que estas cosas no hay que entenderlas literalmente. Son más bien cuadros simbólicos. Estos juicios eran entonces no para perder, no para destruir, sino para alertar, para zarandear, para despertar la conciencia de los pecadores, para que entiendan el peligro en el que se encuentran y corran en arrepentimiento al Señor. Hasta que el Señor venga, hermanos, las tragedias humanitarias, las crisis económicas, los desastres medioambientales, los terremotos, los tsunamis, el desplome de la bolsa, las pandemias, las guerras, los ataques terroristas. Incluso esos días en los que parece que el infierno se desata sobre algún lugar durante un tiempo determinado y los demonios reciben como el permiso de hacer y deshacer y de atormentar a los incrédulos, robándoles la paz y robándoles la decencia. Esas cosas no deben ser solo vistas como cosas que pasan, accidentes sin más. Dijimos que había que verlas
en cierta medida, como señales, como avisos de Dios. Ahora, quiero abrir un paréntesis. Ten cuidado con conectar directamente cualquier cosa, ¿de acuerdo? No sea que... Porque a veces no sabemos realmente si cierta cosa es un juicio directo de Dios o no. Cuidado con ser demasiado rápido en decir eso es un juicio de Dios. Pero lo que sí queremos establecer es que en todas estas calamidades, Dios está zarandeando, está dando un aviso. ¿Recordáis lo que Jesús dijo acerca de los 18 que murieron en el accidente en Siloé, cuando la torre de Siloé cayó y 18 fueron aplastados? ¿Cuál era? ¿Qué dijo Jesús? Que todos deberíamos aprender de ese evento. Todos deberíamos sacar algo de allí. No fue un accidente sin más. Por supuesto que fue un accidente en un sentido, pero en otro sentido, el Señor quería que cada persona tomase nota. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando se tocaban las 7 trompetas, entonces, todas estas cosas eran juicios de Dios, pero juicios no finales, sino juicios parciales, juicios admonitorios, con el fin de advertir, alertar, zarandear, despertar la conciencia de la gente. Todas estas calamidades eran un llamado urgente al arrepentimiento, pero, dijimos, si nadie se apercibe del sonido de la trompeta, entonces tendrán que beberse las copas de la ira de Dios. Pues bien, en Apocalipsis 15, la paciencia se ha acabado. ¿Os ubicáis? Se acabó la paciencia. Se acabaron los juicios admonitorios. Se acabaron los golpes que solamente afectan a la tercera parte de la tierra. Se acabaron los accidentes que matan a 18. Se acabaron los zarandeos. Se acabaron los avisos. La paciencia de Dios ha dado paso al juicio de Dios. Eso es lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Ha llegado el momento de la retribución, ha llegado el momento del golpe definitivo. Por eso digo que no es fácil hablar de esto y no quiero hacerlo de manera frívola, quiero hacerlo con peso en mi corazón, quiero hacerlo con seriedad en mi corazón, quiero hacerlo con lágrima en mi corazón. Ahora, hermanos, desde luego a lo largo de la historia, Dios ha manifestado su enojo y su juicio en juicios, valga la redundancia, en juicios finales sobre ciertos individuos o sobre ciertas sociedades. Por ejemplo, cuando Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura, eso no fue un juicio admonitorio, ¿a que no? Eso fue un juicio final. O cuando Dios sepultó a Faraón bajo las aguas del Mar Rojo, allí no había oportunidad de arrepentimiento. Eso no fue un juicio de advertencia. Eso no fue un zarandeo. Eso fue una estocada final. Pero hermanos, aún así, aunque Dios ha venido a lo largo de la historia interviniendo en ella, trayendo juicios finales a personas o a sociedades, todos esos juicios no han sido sino de alguna manera tipos o anuncios previos del gran día del juicio, del gran día de la ira de Dios. ¿Entiende esto? De alguna forma, todos esos tratos radicales de Dios son premonitorios de lo que está por venir, el día de la ira de Dios. Ahora, los habitantes de la tierra entonces que no han oído, no han prestado atención al juicio de las trompetas, van a tener que beber el cáliz de la ira de Dios. Las copas que están llenas hasta arriba ¿de qué?
del furor de Dios, de la ira de Dios, del enojo de Dios. Así entiendo yo estos capítulos. Llegamos a un desenlace, a un momento definitivo donde Dios se levanta para juzgar la tierra. Y no quiero detenerme en las plagas, simplemente os las vuelvo a mencionar. 7 ángeles salen del templo, de la habitación de Dios, y reciben de manos de uno de los ancianos 7 copas. 7 copas que están hasta arriba. Y llevan no vino que alegra el corazón de los hombres, están llenas de la ira y del furor de Dios. Y luego los ángeles, cada uno con su copa, recibe la orden de derramarla, de emborrachar al mundo entero, de verterlas sobre la tierra, sobre toda la, no la creación, sino sobre la tierra y los moradores de la tierra. El primer ángel entonces derrama su copa en la tierra. Y aquí nos podríamos parar, pero no lo vamos a hacer. Hay un paralelismo entre las 7 copas y las 7 trompetas. La primera trompeta afectaba a la tierra, la primera copa afecta a la tierra, la segunda trompeta afectaba al mar, la segunda copa afecta al mar. Y así sucesivamente, no en todas, pero prácticamente el paralelismo es muy claro. Cuando el primer ángel derrama sobre la tierra, dice que todos los que habían recibido la marca de la bestia se llenan de úlceras que les hacen, que les infligen un dolor insoportable. En segundo lugar, el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y el mar se convierte en sangre como de muerto, como de cadáver. Y ya no la tercera parte del mar, sino toda vida se echa a perder y el mar se llena de muerte. El tercer ángel, versículo 4 del capítulo 16, vierte su copa, el furor de Dios, sobre los ríos y las fuentes de las aguas potables, y entonces las envenena. El cuarto, sobre el sol, que abrasa con su calor a los moradores de la tierra. El quinto vierte la copa sobre el trono de la bestia y todo el territorio sobre el cual la bestia domina se llena de tinieblas. El sexto es Armagedón. El sexto, cuando la copa es derramada, de la boca del dragón, de la bestia primera que sale del mar y de la bestia segunda que sale de la tierra, que también es llamada el falso profeta, salen como 3 espíritus a modo de rana. Todo es simbólico, pero aquí hay un movimiento demoníaco. Demonios engañadores convencen, seducen, engañan a los poderosos de la tierra, a los reyes de la tierra, para que se involucren en una guerra suicida. Armagedón, desde mi punto de vista, es de nuevo un elemento simbólico. Es un lugar que en el Antiguo Testamento es muy conocido, el Valle de Megido, y allí se libraron grandes batallas, especialmente en tiempo de Débora, donde Dios intervino para librar a Israel cuando parecía que todo estaba perdido. Pero en definitiva, una guerra suicida. El séptimo derrama la copa sobre el aire, sobre los aires, versículo 17 del capítulo 16. Y entonces dice Juan que vio relámpagos y voces y truenos, terremoto, un granizo, en definitiva un gran cataclismo, un colapso total. ¿De qué estamos hablando aquí? Insisto, yo creo que no tenemos que ver estas plagas de manera literal, ni siquiera tenemos que verlas como como eventos que se suceden en ese mismo orden o cronológicamente. Lo que aquí se nos pinta es un cuadro simbólico de Dios levantándose para juzgar la tierra y los moradores de la tierra y llevando todo a la ruina, asestando su golpe definitivo, acometiendo con su ira la tierra y el reino de la bestia. Y luego una voz que sale del trono y que dice: está hecho, está hecho.
¿Qué piensas de lo que estoy diciendo? ¿Es la imagen de Dios que tienes? ¿Este es el Dios de la Biblia? ¿Qué le ha pasado a Dios? ¿Se levanta de su trono para arruinar la tierra y el mar, los ríos, las fuentes de las aguas, el sol? Úlceras sobre los hombres, los achicharra con los rayos del sol, oscuridad, los lleva al paroxismo, al dolor insoportable y finalmente un gran cataclismo y todas las islas huyen y ya no hay quien las encuentre. Todo se viene abajo, todo se derrumba. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién es? ¿Qué clase de monstruo nos ha visitado? Pero para nuestra sorpresa, no es el diablo, no es la bestia, no es el dragón escarlata, es Dios. Quizá alguno quisiera protestar en este punto y decir, oye, ese es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios extraño en el Antiguo Testamento, pero luego Jesús nos mostró realmente cómo era Dios y es bien distinto a esto. Mira lo que dice la Escritura acerca de Dios. Quiero leerte un pasaje que escribió el profeta Nahum. Jehová, el Señor, es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira, lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno. Sigue diciendo Nahum. Fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Pero con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Qué significa eso? Con un golpe le basta. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Hermanos, Dios es tal cual Nahum lo describió. Porque Nahum escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y Jesús vino a mostrarnos al mismo Dios de los profetas. El Dios de los apóstoles es el Dios de los profetas. Y no sé si lo sabe, pero Jesús fue la persona que más habló del infierno de todas. Jesús. El Señor Jesús. Hay un día señalado en el que Dios se va a acercar una vez más al adúltero, al que abandona a su esposa y se olvida de su pacto y va buscando aventuras con una extraña. Pero en ese día ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Ya no habrá ocasión de enmendarse. El Señor le dará lo que merece.
¿Tú te lo crees? Hay un día donde el Señor vendrá sobre el ladrón y sobre el mentiroso y sobre el cobarde y sobre el avaro. Y las obras de cada uno serán sacadas a la luz y examinadas. Y cada quien recibirá su paga de acuerdo a su obra. Según haya hecho. Y tal vez en este punto algunos estén diciendo, pero un momento, Israel, ¿no estaba claro que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe? ¿No hemos aprendido eso una y otra vez? De que nadie se va a salvar por los méritos de su obra, de que no es por obra para que nadie se jacte, de que es por la gracia un regalo inmerecido de Dios que nosotros recibimos por la fe en Cristo Jesús. Así es, hermano. Pero ¿acaso el Señor no enseñó que nosotros seríamos justificados o condenados tras una seria evaluación de las palabras que hablamos? ¿Lo enseñó Jesús o no? Mateo 12, versículos 34 al 37, o lo leo. Generación de víboras. Está Jesús hablando con los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿No te das cuenta, hermano? ¿No nos damos cuenta de que en realidad las palabras evidencian la verdadera condición del corazón? Igual que el fruto de un árbol manifiesta la naturaleza de ese árbol. No es que Dios ponga en una balanza nuestras obras buenas en uno de los platillos y nuestras obras malas en otro de los platillos, y vea si las obras buenas pesan más que las malas y por lo tanto nos confieren los méritos necesarios para disfrutar de su salvación. No funciona así. No es que Dios sopese nuestros hechos para ver si tenemos mérito, si nos hemos ganado el derecho de estar con Él en su presencia y en el gozo de la salvación. No funciona así. Pero Dios sí examina nuestras obras. Las examina en el sentido de que Él pone todo sobre la mesa. Él pone nuestra conducta, nuestras palabras, los hechos de nuestra vida, nuestros actos, nuestro estilo de vida. Y Él lo examina para ver si realmente esa palabra, esa conducta, ¿qué manifiesta? ¿Qué evidencia esa palabra? ¿Qué evidencia esa conducta? ¿Recordáis en el juicio? El Señor dirá, venid vosotros, poneos a mi derecha, soy bendecido, soy los benditos del Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve preso y me visitasteis, vinisteis a verme. Señor, ¿cuándo hicimos eso? No recordamos haberte visitado nunca en prisión. Por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Los creyentes. Por cuanto lo hicisteis a los míos, por cuanto se lo hicisteis a mi pueblo, a mí me lo hicisteis. Tú lees eso y dices, bueno, entonces la salvación, el regalo de la bienaventuranza, ¿es para quién? Es para aquellos que se han comportado bien, que han hecho obras, pero esto no era por fe. Hermanos, vuelvo a lo mismo, sé que estoy insistiendo. Dios examina esas palabras, Dios examina esas obras, Dios examina ese estilo de vida, Dios pesa esas acciones en tanto en cuanto esas palabras y esas obras
ponen de manifiesto la verdadera condición del corazón. Esta es la prueba de que aquellos eran creyentes. Esta es la prueba de que son el pueblo de Dios. Esta es la prueba de que sus corazones han sido regenerados. Esta es la prueba de que la gracia ha vencido en sus vidas. Esa es la prueba. Es el fruto que da testimonio de la naturaleza del árbol. Por sus frutos el Señor conoce que hay verdadera fe en Cristo y que la gracia ha operado en sus vidas y que ha habido una transformación en el corazón. Tienen una nueva mente, una nueva esperanza, una nueva disposición del corazón, nuevos afectos, todo es nuevo. Y por eso se conducen como se conducen. Pero nuestro punto era que hay un momento donde el Señor va a traer todas nuestras palabras y todas nuestras obras y las va a poner sobre la mesa y va a sacar todos los secretos y los va a poner delante de sus ojos santos y los va a manifestar y cada uno va a recibir lo que merece, lo que merece. Ahora, hermano, tal vez algunos sigan convencidos de que hablar así acerca de Dios es atribuirle cosas que son indignas a Dios. Dios es amor. Dios es bondad. El Señor no es una deidad malhumorada que planea sobre sus enemigos una venganza cruel, llena de furor. El Señor no se recrea, no sonríe mientras acorrala a sus enemigos para ejecutar sus juicios contra ellos. Yo no concibo así a Dios, yo tampoco. Estoy de acuerdo contigo, Dios es bueno, claro que es bueno, más de lo que tú piensas, más de lo que yo pienso. El Señor es bondadoso, el Señor es tierno, el Señor está lleno de misericordia, mucho más allá de lo que tú puedes entender, de lo que yo puedo entender. Él es amor, Dios no es un sádico. Pero hermanos, por cuanto Él es santo, Él detesta con una intensidad infinita todo pecado. Si Dios no detestara el pecado con una intensidad infinita, no sería santo, porque la santidad, al fin y al cabo, es como una especie de acto reflejo. La ira, el enojo, el furor, es como una especie de acto reflejo, de reacción que proviene de su carácter santo. Por cuanto Él es bueno, Él aborrece la maldad. Por cuanto Él es justo, ni se deleita en el pecado, ni lo barre debajo de la alfombra. Hermanos, si el Señor no acometiera el mal con toda su fuerza, nunca habría cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, ¿no te parece? Si el Señor barriera el pecado debajo de la alfombra, si Él dijese, bueno, voy a hacer como que no lo he visto. Si el Señor hiciera eso, nunca habría un nuevo universo en el cual no mora la justicia. Debajo de la alfombra estaría toda la porquería. Estaríamos tragando polvo por los siglos de los siglos. Si el Señor no hiciera justicia y sentenciase a los pecadores, a los hacedores de injusticia, el pecado seguiría llenando los rincones del universo y el juez justo de toda la tierra no sería juez justo, sería el juez de toda la tierra, pero sería un juez corrupto, un juez inmoral. Y Dios dejaría de ser Dios y todo se colapsaría. Y no habría cielo sino infierno, un infierno creciente. La ira de Dios, hermano, es una hermosa manifestación de su justicia. Si lees los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 16, los ángeles están derramando las copas de la ira. El primero sobre la tierra,
el segundo sobre el mar. Luego llega el tercero y hace una pausa. Es decir, derrama sobre las aguas y sobre los ríos y las aguas potables, las fuentes de las aguas. Pero allí se nos dice que ese ángel hace una exclamación, hace como una especie de paréntesis para dejar claro una cosa. ¿Qué es lo que dice el ángel? Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, justo eres tú, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo. ¿Por qué es justo el Señor? ¿Ah? Porque has juzgado estas cosas. ¿Qué pasa si Dios no juzga estas cosas? Que no sería justo. Pero en medio de la calamidad, en medio del derramamiento de estas plagas postreras, el ángel se excita para declarar lo que es algo que trae alegría, contentamiento, gozo, luz a su corazón de ángel. Señor, eres un espectáculo. Eres increíble, tú eres justo porque has juzgado estas cosas. Ellos mataron a tus siervos y derramaron su sangre y ahora tú les haces beber sangre. ¿Por qué? Lee. ¿Por qué? Pues lo merecen. Lo merecen. Recuerdas que en el altar había gente orando, ¿verdad? Era el clamor de los mártires. Allí estaban orando: Señor, haz justicia, venga nuestra sangre. De repente se oye una voz desde allí. De repente se escucha una voz que viene desde el altar. ¿Y qué es lo que dice el que habla desde el altar? Ciertamente, así es, tal cual lo dice ángel del agua. El Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios no son caprichosos, tus juicios son objetivos, tus juicios son según verdad. Todos justos. Eres justo, Señor, porque has juzgado. Has juzgado porque se lo merecen. Y lo que me queda hacer en medio del derramamiento de tu ira es darte un gran aplauso, es ovacionarte, Señor, es presentarte mi respeto. Tú eres dignísimo, nadie como tú, todo recto, todo fiel, todo verdadero. Cuando se derrama la ira de Dios, asistimos a una hermosa manifestación del carácter de Dios. Él es justo. Hermanos, la ira que Dios va a manifestar en ese gran día no tiene nada que ver con una reacción desenfrenada, una reacción caprichosa que proviene de un orgullo herido. Muchas veces cuando nosotros nos enfurecemos, cuando nosotros nos llenamos de coraje o actuamos en ira, somos muy necios. Generalmente la ira del hombre, si bien es verdad que las personas pueden tener un enojo correcto y santo, que el Señor nos siga dando el ser santificado más y más para que nuestros enojos se parezcan al suyo. Pero todos tenemos que reconocer en esta sala que muchas veces cuando hemos actuado en enojo, en ira, en realidad hemos actuado movidos por un orgullo herido o por un arrebato caprichoso, egoísta. Y finalmente, en realidad lo que ha pasado, ¿sabéis qué? Que hemos perdido los papeles. ¿Alguien se identifica con esto? Movido por el egoísmo. Otras veces quizá no. Otras veces te has enfadado por algo correcto y lo inmoral hubiese sido no enfadarte. Pero muchas veces, demasiadas veces, hermanos, nos hemos enfadado por cosas por pataletas que nacieron en nuestro ombligo. Pero hermanos, Dios no pierde los papeles. Esto no es un arrebato, esto no es una pataleta, esto no es que a Dios se le cruzaron los cables, esto no es que Dios al final en su orgullo ha sido herido y ahora te vaya a enterar todo. Esto no es así. Su ira es una reacción objetiva,
según la verdad, correcta, necesaria ante el pecado y la maldad. No hay nada indigno, no hay nada sucio en Dios. Es así como se debe tratar el pecado y al pecador. Eso es lo correcto. Nada menos que eso es correcto. Cualquier cosa de más o cualquier cosa de menos sería indigna. Pero Dios hace exactamente lo que tiene que hacer para mostrarse justo, santo, puro, noble, limpio en sus tratos con el pecado y la maldad. Y tú dices, pero bueno, me parece demasiado, ¿no? Un castigo demasiado amplio, demasiado, yo qué sé, no parece que como que Dios se le pasa la mano. Sí, el motivo de su enojo es correcto, pero luego no se le pasa la mano castigando, no va más allá, no da demasiados golpes. Un castigo tan definitivo, tan radical. Hermanos, estaremos de acuerdo que la gravedad de cualquier pecado, de cualquier acción, o sea que el castigo que merece cualquier acción o cualquier pecado, tiene que ser proporcional a la gravedad del delito, ¿sí o no? Si una persona roba una manzana en un mercado y le caen 20 años de cárcel, pues tú vas a decir, creo que el juez se ha pasado 3 pueblos. Aquí hay que hacer algo. No podemos consentir que aún... Sí, es un hecho que está mal. Por supuesto, eso no lo vamos a discutir. Pero el castigo no parece proporcional. Para que haya justicia, el castigo tiene que ser proporcional al delito. Y todos estaremos de acuerdo que la gravedad del delito está relacionada directamente con el valor o con la dignidad de la persona a la que agredimos. No es lo mismo en un arrebato de furia pegarle una pata al perro que pegársela a tu madre. ¿A qué no? Porque tu madre no es tu perro. En un arrebato de furia, darle una patada al perro es una mala cosa y debes arrepentirte delante del Señor por esa expresión de ira egoísta. Aquí no estamos hablando de que estás defendiendo a un niño. Yo sé que todos hacemos esa cosa. ¿Y si el perro se está comiendo a mi hijo? Que se te cruzan los cables y te pasa el perrito por allí y de repente pues te desahogas con el animalito. Debes arrepentirte porque eso está mal. Eso es una manifestación pecaminosa de ira. Es incorrecto. Pero no es lo mismo si le pega una paliza a tu madre o a tu padre. Es mucho peor pegarle a un padre que pegarle al perro. Y si un juez, pues no sé qué pena te puede imponer por darle una patada al perro, le haga un masaje, no lo sé. Pero sí por pegarle a un padre. Ahí la pena debe ser dura. Si los jueces conservan su sentido común, que también eso en algunos casos se está perdiendo. ¿Cuál debe ser el castigo por agredir a Dios? La persona que cree que a Dios se le pasa la mano es porque no tiene ni idea de quién es Dios. Dios no es tu perro. Dios no es tu madre. La dignidad de Dios es infinitamente mayor que la dignidad de tu perro, pero también infinitamente mayor a la dignidad de tu madre. Y faltar a Dios, cometer ese acto de alta traición, reírse de sus advertencias, violar sus leyes, desafiar su autoridad, ignorarle como si fuese un don nadie, ningunearle, orillarle, vivir tu vida como si no existiera. Eso es mucho más atroz que cualquier cosa que nosotros
podamos pensar. Cualquier persona que verdaderamente ha sido convencida de pecado alguna vez en su vida, tiene algo de noción de lo que estoy diciendo y sabe que no estoy loco. Las personas que están diciendo, te estás pasando. Entonces tú necesitas una verdadera experiencia donde Dios alumbre tu entendimiento y te des cuenta de quién es aquel contra el cual estás luchando. Vamos a ir llegando a la última parte. Pero hermanos, una cosa más. Fijaos que los hombres que están recibiendo el juicio de Dios no solamente están sufriendo bajo el azote de Dios, el azote definitivo, sino que encima se están afirmando en su pecado. Versículo 9 del capítulo 16, los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué? Y blasfemaron el nombre de Dios. Y al final del versículo, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10, mordían de dolor sus lenguas, al final del versículo 10, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras. Versículo 11, no se arrepintieron de sus obras. Versículo 21, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. No se arrepintieron, blasfemaron, no se arrepintieron, blasfemaron. Quiero deciros, aunque no estamos hablando expresamente del infierno en un sentido, en otro sí, el infierno será así, un lugar donde la ira de Dios es derramada y el pecado crece y crece y crece y crece y sigue creciendo. Que nadie se imagine que el infierno será un lugar de tormento donde Dios estará derramando su ira para personas que digan, sí, Señor, ya me di cuenta, qué necio he sido, Señor, perdóname, hace ya unos cuantos años me di cuenta, no puedo soportar más, ya está bien, he aprendido la lección, Tú dices, qué cruel Dios, ¿no? Lleva ya un par de siglos atormentando a esa persona y ya esa persona desde el minuto 5 se enteró de qué iba esta peli y desde entonces, pero Dios no para, sigue apretando, pero ¿qué clase de Dios tenemos? Hermano, no te imagines el infierno así. Las plagas caen, el juicio final cae y ¿qué hacen los hombres? Siguen blasfemando a Dios. Siguen desafiando a Dios, siguen creciendo en sus pecados. El Espíritu Santo no trabaja en el infierno, no convence a nadie de pecado. Allí los pecadores se hacen más y más y más y más rebeldes, más pecadores, y la ira de Dios se derrama más y más y más y más. Esta predicación no está de moda. Algunos se burlarían abiertamente de mí, pero no sé cómo predicar la Biblia sin hablar de estas cosas porque está lleno. ¿Sabéis que la Biblia habla más de juicio de lo que habla del mensaje del Evangelio? ¿Lo sabíais? Hay más pasajes de juicio que pasajes donde se anuncia la buena noticia del Evangelio. ¿Será porque necesitamos entender estas cosas para que por fin podamos entender la bondad de Dios al darnos la buena noticia de salvación en Cristo? No endurezcas tu corazón. No imagines que soy un supersticioso, que me he escapado de la Edad Media y he aparecido aquí en este púlpito. Escucha lo que te digo, compruébalo por ti mismo, lee con seriedad las Escrituras. Pero te digo que si rechazas este mensaje, tienes que tirar tu Biblia y comprarte otra. Tienes que tunearla, haz algo, porque tu Biblia está llena de todas estas cosas, de todas estas verdades. Pero hermano, mirad en el versículo 8 del capítulo 15. Dice que cuando Dios se levanta para juzgar la tierra, se llenó de humo el templo por la gloria de Dios y su poder. Hay una manifestación de la gloria de Dios, hermano. Dios es hermoso en el juicio.
No he dicho que el juicio sea hermoso en sí mismo. He dicho que Dios es hermoso en el juicio. No he dicho que Dios se recree en el castigo. Él se duele en el castigo, dice la Escritura. Él se duele en el castigo. Lo que sí afirmo es que Dios es hermoso cuando ejecuta su venganza. Él es glorioso al salvar, pero Él es glorioso cuando da el golpe. El brillo de sus perfecciones alumbra cuando Él se extiende para hacer misericordia, pero el brillo de sus perfecciones también estalla y se llena el templo de su gloria y nadie puede ministrar cuando Él se levanta a juzgar la tierra. Cuando Él viene a vivir a nuestro barrio, como hizo Dios en medio del pueblo de Israel y puso su morada en el templo. Cuando Él viene, cuando Él se muda entre nosotros para mostrarnos su misericordia, el templo se llenó de la gloria de Jehová. Allí está el Señor para hacer misericordia. Pero aquí se levanta para dar el golpe definitivo a los moradores de la tierra. ¿Y qué pasa con el templo? ¿Se viste de luto? También se llena del humo y de la gloria y del resplandor del Dios majestuoso, porque allí se exhibe su santidad, su justicia y su poder, la gloria de su nombre. Pero hermanos, me he saltado aposta 4 versículos del capítulo 15. Fue de las primeras cosas que Juan vio, pero en realidad lo he puesto al final porque en realidad, si tuviésemos que ponerlo en orden cronológico, esto estaría al final. Esta es la escena final. Esta es la escena que queda cuando se echa el telón. Esto es lo que sucede cuando las plagas caen. Esto es lo que pasa cuando Dios termina de dar su golpe y termina de barrer, no bajo la alfombra, sino de sacar fuera de su orden nuevo, de su tierra nueva, de su cielo nuevo, toda injusticia y toda contaminación. Esto es lo que sucede. ¿Qué hay? Versículos 1 al 4 del capítulo 15, 2 al 4, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ha ocurrido, Dios ha ejecutado su venganza. ¿Y ahora qué aparece? ¿Qué ve Juan? Los vencedores de la bestia. Ahora, ¿en qué sentido vencen a la bestia? ¿La han expulsado de su país? ¿Ha avanzado la iglesia hasta que hasta que la bestia ha tenido que irse a otro planeta? ¿Han impuesto el reino de Dios sobre la tierra a base de evangelizar? No. ¿Cómo han vencido a la bestia? En ese sentido es el Cristo el que vence a la bestia. En su segunda venida. ¿Cómo han vencido a la bestia estos? No se han dejado marcar. No se han dejado poner en el molde del mundo. Son los inconformistas, son los inadaptados, son los diferentes, son los piojos verdes, son los santos, son los que caminan diferente. Son los que han dicho no, son los que se han quedado de pie cuando todos se han inclinado ante la estatua de la bestia. Son los que no han aceptado la comida del rey y han preferido comer legumbres. Son los que han preferido el vituperio de Cristo antes que tener los deleites temporales del pecado. Son los que han preferido una senda estrecha y difícil, al margen de la pompa y del glamour del mundo, a andar la senda ancha y espaciosa que conduce a la perdición. Son los creyentes, son los fieles, que es lo mismo. Porque la fe no se nos da solamente para creer, la fe se nos da para ser fieles. Son los que esperan en Cristo cuando la multitud aclama y abre su boquita delante de la bestia, para que la bestia les surta de bienes y de bendiciones y de nombre y de todo lo que ellos puedan desear. Pero estos cerraron la boca a la bestia y la abrieron solamente al Señor.
Abre tu boca y yo la llenaré. Y en ese versículo esperaron. Señor, tú eres el que nos satisface. Tú eres el que nos colmas de deleite. De ti viene nuestro alimento. De ti viene nuestra alegría. De ti viene nuestra esperanza. Tú eres el que nos da de comer, Señor. Tú eres el que nos mantienes. Tú eres el que nos lleva hasta el final. Nuestra vida depende de ti. Esos son. ¿Y dónde están? ¿Y qué hacen? ¿Dónde están? Allí ves un mar que es mitad cristal y mitad fuego, o cristal mezclado con fuego, o fuego mezclado con cristal. Y los vencedores están de pie a la orilla del mar. Si tienes Reina Valera del 60 dice sobre el mar, pero yo creo que es una mejor traducción, a la orilla del mar, como lo dicen muchas versiones. Están de pie a la orilla del mar. Ahora, quiero que notes esto. Los enemigos han sido vencidos, ¿de acuerdo? El pueblo de Dios canta en la playa y celebra a Dios con instrumentos musicales. ¿Te sitúa? Los enemigos vencidos, el pueblo de Dios en la playa y cantan con instrumentos musicales. ¿Te suena de algo? ¿Tú recuerdas alguna escena en la historia de la redención donde algún momento donde después de una gran victoria de Dios sobre los enemigos, el pueblo cantase alegremente a las orillas de un mar? Exacto. Éxodo 15. Ese capítulo empieza diciendo: entonces cantó Moisés. Entonces cantó Moisés. ¿Qué es lo que ha pasado? Tú vas a buscar en vano una canción en los 14 capítulos de Éxodo anteriores. Porque en Egipto no se canta. Pero cuando el pueblo sale de Egipto y el faraón sale persiguiéndolos para devorarlos, cuando se entera que se han arrinconado contra el mar, dice: esta gente está tonta. Como dice en la película de los 10 mandamientos, ¿no? El Jules Briner o como se diga. El actor, ¿no?, que hace de faraón, dice: su Dios es un pobre general. Dando a entender que en su huida se los ha llevado a una ratonera, los ha metido allí contra el mar, me los ha puesto en bandeja, me los voy a comer con patatas fritas. Y Faraón salió con todos sus carros, pero hermanos, Faraón no tenía 2 dedos de frente. Faraón es un hombre necio. Su Dios no es un pobre general. El Dios de Israel es el Dios de los ejércitos. Él es el Señor. Él es el que le mantiene en las narices a Faraón el aliento para que siga respirando un segundo más. Y cuando Faraón va a tragarse al pueblo, entonces Dios abre el mar para que el pueblo pase en seco. Y luego los carros de Faraón entran persiguiendo a los enemigos. Ellos se dijeron: los perseguiremos y los machacaremos, nos vamos a poner las botas con ellos. Pero cuando estuvieron en el mar, Dios hizo que las ruedas de los carruajes se atascasen en el camino, en el barro. Y entonces Dios le dijo: los sepultó bajo la mar. Y en ese momento, ¿qué hizo el pueblo de Israel? En la otra orilla, todos a salvo. Dice que María, la hermana de Aarón, una viejita venerable, que debía tener como unos 90 años, por lo menos, tomó el pandero y empezó a cantar. Y dice: entonces cantó Moisés. Exacto, entonces, no 5 minutos antes ni 5 minutos después. Entonces cantó Moisés. ¿Y qué hacen aquí los santos en la orilla de esa playa? ¿Qué cantan? ¿Qué cantan? El cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué? Porque el cántico de Moisés en realidad es el cántico del Cordero. Porque Moisés no era sino un tipo del gran libertador. El Cordero de Dios es el libertador. El Cordero de Dios es el que verdaderamente abre el mar y entierra para siempre a sus enemigos y nos lleva a la otra orilla sanos y salvos, a la tierra de salvación. Y allí Moisés canta. Cuando Faraón se ahoga, Moisés canta. Cuando Faraón se ahoga, Moisés canta. ¿Por qué? Porque se ahoga Faraón. No. Porque Dios ha exhibido su justicia, porque Dios ha exhibido su poder, porque Dios ha triunfado, porque nadie se ríe de Dios, porque de Dios nadie se burla, porque Dios reina y Él está por encima de todas las cosas. Canta porque Él es justo, canta porque Él se impone. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Ayer la gente decían, oh, la bestia, fenomenal la bestia, qué maravilla de bestia. ¿Recuerda? La segunda bestia hacía que adorasen a la primera y que dijesen, oh, la bestia, ¿quién como la bestia? ¿Y qué poder como el poder de la bestia? ¿Recordáis eso? Pues hermano, el canto de los necios ya jamás se escuchará. Ahora es quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tú eres justo. Tú eres, ¿qué bestia? ¿Qué mundo? ¿Qué Babilonia? ¿Qué dragón escarlata? ¿Qué promesas glamurosas del mundo? A ti, Señor, a ti sea nuestro temor. Y termino. Hermanos, Dios derramará su juicio sí o sí. Nadie se va a ir de rosita. De Dios nadie se burla. Su ira es santa y justa. No la reacción egolátrica de alguien pecaminoso e indigno. Dios manifestará su hermosura cuando despliegue su furor y el templo se llenará de gloria. Y los ángeles le van a aplaudir. Y los ángeles van a flipar con él. Y los santos en la otra orilla, sanos y salvos, le vamos a cantar por los siglos de los siglos. Por tanto, termino con el versículo 15. Es como una especie de paréntesis que el Señor mete ahí para ti, para mí y para los primeros lectores, por supuesto. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vengo sin avisar. Mantente despierto, mantente vestido. Vengo sin avisar, no te duermas, sé vigilante, no te manches, conserva la virtud. Vengo sin avisar, estoy a las puertas. Sigue viviendo en santidad, sigue luchando con el pecado. Aquí, hermano, hay personas que se están dejando el pellejo luchando contra el pecado. Estás luchando con toda tu fuerza contra el pecado, pero no el pecado de aquel, el pecado tuyo. Los restos de pecado que hay ahí. La tentación quiere venir como un torrente y arrasarte. ¿Alguien se identifica? Pues claro, si eres cristiano te tienes que identificar. Esto es una batalla a muerte. Sigue luchando, hermano, y aquí vengo como ladrón. Que no te encuentre desnudo. Que no se vea nada indigno. Sigue ahí. Podemos hacer tres cosas. O vamos a ser de los que cantan al Señor en la otra orilla. O vamos a ser de los que blasfeman al Señor por los siglos de los siglos. En realidad, dos cosas. Pero tengo un llamado. Aquí hay dos tipos de personas, los que adoran a la bestia o los que adoran al Cordero. Los que están a salvo en la otra orilla o los que están expuestos al derramamiento de la ira de Dios. Pero si tú en esta mañana te das cuenta de que tú ahora mismo estás desnudo, que si el Señor se presentase hoy, tú no estás decente y entonces tendrías que soportar, tendrías que beberte la copa de su ira. Quiero terminar diciéndote, recordándote una oración que Jesús hizo hace casi 2000 años en un huerto cerca de Jerusalén. Jesús se dirigió al Padre y le dijo, papá, si es posible, pase de mí esta copa. No quiero bebérmela. No me hace ilusión bebérmela. Me gustaría evitar esta copa. Pero que se haga tu voluntad. ¿Qué copa? ¿Qué copa? ¿Es la muerte? ¿Acaso Jesús va a ser más cobarde que algunos mártires? ¿Qué es lo que Jesús quiere evitar? ¿Los puñetazos? ¿Es que Jesús va a ser más cobarde que algunas personas? ¿Qué copa no quiere beber Jesús? La copa de la ira de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que la voluntad del Padre era que se la bebiera y la apuró hasta las heces, hasta los sedimentos. Se la bebió enterita en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario la gloria de Dios se manifestó. Porque allí en la cruz del Calvario, allí está Dios para juzgar. Juzgar el pecado, tu pecado, mi pecado, en la persona de Jesús. Tú pecaste, yo pequé. Y Jesús se llevó el golpe. Él se bebió la copa para que no la tuvieras que beber tú.
Allí está Dios para juzgar y el templo se llena de humo. Pero en la cruz del Calvario no solo está Dios para juzgar, allí está Dios para salvar. Está para juzgar y está para salvar. Es el lugar más glorioso de la historia de la tierra. Allí está Dios juzgando el pecado, manifestando su carácter justo. Allí pueden aplaudir los ángeles, allí pueden cantar los ángeles. Justo, eres maravilloso, Señor, eres recto. ¿Quién no te temerá, Señor? Pero allí también está Dios para salvar y para salvarte a ti en esta mañana. Si tú entiendes que estás desnudo, que no estás presentable delante de Dios, si el Señor viniera esta tarde y que estás expuesto a la ira de Dios y Dios no toma venganza 2 veces, corre a Cristo. Te he dicho que podemos o cantar a Cristo o blasfemar a Cristo. Y ahora te llamo a corre a Cristo en esta tarde, en esta mañana. Corre al Señor. Dile: Señor, creo que tú eres Dios hecho hombre, que tú has vivido la vida que yo no era capaz de vivir y luego te bebiste la ira que a mí me tocaba. Pagaste el precio de mi pecado y hoy te has levantado triunfante de la muerte. Eres Señor y doblo mis rodillas delante de ti y te beso y te honro, hijo de Dios. Te doy mi beso y mi lealtad, te doy mi amor, te doy mi vida entera. Yo quiero estar en la otra orilla junto con los que cantan. Esa es la única manera de escapar de la ira venidera. Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor os bendiga. What